trata de la respuesta de un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado por Dios y cómo ese corazón responde a la majestad de Dios. Veamos, por ejemplo, el Salmo 145. Salmo 145 dice, Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Podemos seguir leyendo el Salmo y otros salmos, pero vemos que es la respuesta de un corazón regenerado, un corazón que ya ha sido alcanzado por Dios, ha sido transformado para que pueda con ojos espirituales ver la majestad de Dios y cómo es un Dios único, es el único digno de ser alabado. Este es el gran mandamiento, hermanos, es el mandamiento que da sentido a todos los demás. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, dice Deuteronomio 6, del 4 al 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Eso nos dice la palabra. Y fíjense cómo se describe el adorar como amar a Dios. Amar a Dios. En Deuteronomio notamos muchas exhortaciones a esto y con términos que son complementarios. Se nos llama allí a temer a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios. Esa es la manera en que adoramos a nuestro Dios. Este es el fin principal del hombre. Otro texto clave, 1 Corintios 10, 31. ¿Qué nos dice este texto? Dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Esta es la manera en que debemos vivir. Y notemos que acá no se mencionó labores especialmente espirituales, como sería cuando prediquen el Evangelio o cuando estén orando, cosas que nosotros ya tenemos conciencia que tenemos que hacerlas para la gloria de Dios, sino que se mencionan cosas tan cotidianas como comer y beber, que a veces usted las puede estar haciendo sin siquiera pensar. Y eso que usted hace tan cotidianamente, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Dice, hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y notamos también que esta adoración, este culto, esta devoción de nuestro ser, no se debe a nada más que a Dios. Dios es el único que debe recibir esto de nuestra parte. Dice Lucas 4:8, dice el Señor aquí, mientras era tentado, responde a Satanás, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y él está citando la escritura para responder a Satanás. Él no solo eh, sabía dónde estaba esa cita, ¿cierto? No solo conocía intelectualmente estas cosas, sino que de todo corazón él estaba haciendo esta declaración. Solo al Señor debemos adorar y servir. Y si nosotros ponemos cualquier otra cosa en ese lugar, estamos convirtiendo a eso en un ídolo. No hay ninguna otra cosa que pueda estar en ese lugar. Solo le corresponde a Dios. Ahora, ¿cómo se debe adorar? Con todo el ser, como nos dice Romanos 12. Vamos a ir recorriendo varios textos, así que les pido que puedan allí en sus Biblias o aquellos que tienen aplicaciones a lo mejor, ir consultando estos textos. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice después, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y notamos acá que se nos llama a entregar todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y eso involucra todo nuestro ser. Se menciona el cuerpo, pero no es solo el cuerpo, sino que todo el ser. Y de hecho en el versículo siguiente se menciona la mente, cómo esa mente debe ser renovada y debe ser amoldada a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, debe ser con todo el ser, no solo con partes de nuestro ser, con todo el ser, con entendimiento. Y esto también es maravilloso porque cuántas religiones hay
como estas religiones de misterio o estas religiones orientales, donde la idea es anularse a uno mismo y fundirse con un absoluto. Ya dejar de pensar, por ejemplo, tratar de llegar a una mente en blanco. No, acá no es así, hermanos. Nosotros con la mente, con el entendimiento, con todo nuestro ser, debemos adorar al Señor. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habían algunos hermanos tan impresionados con las lenguas, con este don de lenguas, él les dice, miren, yo prefiero decir una palabra con entendimiento que cientos o miles de palabras sin entender lo que yo estoy diciendo. En la adoración a Dios debo preferir siempre, debo hacerlo con entendimiento. También debe ser constantemente, leíamos en el Salmo 145, cada día te bendeciré eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Entonces, esa debe ser nuestra disposición, no solo algunos días, no solo el domingo, por supuesto, no solo cuando estamos acá, también el lunes, martes, miércoles, toda la semana y cada momento de esos días debemos adorar al Señor. También esto debe ser según la palabra de Dios. Nos vamos a centrar un poco más acá en el transcurso de la clase. Esto lo vemos especialmente o como base en el segundo mandamiento, no hacerse imagen ni ninguna semejanza. Lo vamos a analizar un poco más, pero ese mandamiento ordena adorar a Dios según la palabra de Dios, según como Él lo ha ordenado. Y el resultado de esto es ser transformados. Si nosotros vemos 2 Corintios 3, usted lo puede consultar. Después dice que somos transformados de gloria en gloria, viendo como a cara descubierta esta gloria de Dios, somos transformados. Entonces, al adorar, hermanos, no podemos quedar indiferentes. Y es curioso porque si nosotros vemos el Salmo 145 o el 115, nos dice también cuando adoran a los ídolos, que son mudos, ciegos, que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, los que los adoran se vuelven como ellos. Y de eso también nos habla el libro de Oseas. La idolatría nos embrutece. La idolatría nos lleva a una versión empobrecida de nosotros mismos. Destruye la humanidad, finalmente, la idolatría. Pero ¿qué hace la adoración a Dios? Nos transforma de gloria en gloria. Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta. Somos como aquello que adoramos. Si adoramos lo vano, vamos a volvernos vanos. Si adoramos a nuestro Dios, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Dice Cranfield, este autor, dice, el ofrecimiento de uno mismo es el ofrecimiento de todo el ser, cuestión no solo de pensamientos, sentimientos y aspiraciones íntimos, sino también de las palabras y actos externos, de obediencia en el curso de la vida. Es decir, nuevamente todo el ser, no parte del ser, no solo en lo íntimo de mi corazón, sino que todo mi ser, todo lo que soy. Dice Kreider, el sacrificio vivo es adoración incesante, es adoración que transforma nuestra motivación y nuestro comportamiento. Todo es vida de adoración. Eso es muy importante, hermanos, sea que usted esté en su trabajo, sea que usted esté en su casa, lavando platos, como hemos dicho, criando a sus hijos, cambiando pañales, haciendo las camas, lavándose los dientes, lo que sea, hermanos. Debemos entender que toda nuestra vida es vida de adoración. Y eso nos va a ayudar a enfocar todo lo que hacemos, porque no hay aspecto de nuestra vida que esté fuera de esto. Si nosotros dejamos un aspecto fuera, es como si dejáramos una habitación oscura, fétida, en nuestra casa, que de ahí no va a salir nada bueno. De hecho, mientras más quede así eso, más mal se va a crear allá adentro. Van a empezar a surgir criaturas ahí espantosas, ¿cierto? Cuando abramos la puerta nos vamos a sorprender. Y así también pasa con nuestra alma, nuestro corazón. ¿Dónde comienza la adoración? Comienza en Dios, porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Y no podemos conocer a Dios a menos que Él se dé a conocer. Hay una cosa que debe quedar clara, hermanos, que usted no puede con su mente finita llegar a conocer al Dios infinito a menos que el mismo Dios se dé a conocer a usted. Es la única forma. Tal como si yo le pido a usted ahora que agitando los brazos vuele y usted me va a decir no puedo. Bueno, tampoco su mente puede llegar a conocer a ese Dios infinito, absoluto, que está más allá de todas las cosas. ¿Cuál es la única forma que eso se produce? Que el mismo Dios se presente a nosotros. Y Él lo ha hecho por medio de su palabra y la cumbre de toda esa revelación es Jesucristo.
Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres de muchas maneras, nos ha hablado hoy por el Hijo. Esa es la cumbre de la revelación, Jesucristo. Hacia Él apunta toda la revelación y en Él se consuma esa revelación. Llega a su máxima expresión. Y solo podemos conocer a Dios hasta donde Él se da a conocer. También hay lo que los teólogos llaman el Dios escondido. Es esta parte de Dios, o sea, porque Dios es eterno, hermanos. O sea, nuestra mente finita no puede abarcar lo eterno. Tal como si un balde no puede contener el mar, menos aún nuestra mente puede contener lo infinito, porque el mar igual tiene un término, pero Dios no tiene término, no tiene un fin. Entonces, solo podemos conocer a Dios hasta donde Él se haya dado a conocer. Y por eso el mandato de no ir más allá. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice. O sea, hay cosas que Dios no nos ha querido revelar. Pero lo que sí nos ha revelado, eso es verdadero, es cierto, y debe ser la guía para nuestra adoración. Entonces, ¿dónde comienza la adoración en Dios? Que se da a conocer al hombre, se revela, quita el velo de su ser y se da a conocer. Y el hombre responde en adoración. La adoración entonces es esa respuesta al hecho de que Dios se ha dado a conocer. Por lo mismo no hay verdadera adoración sin verdadero conocimiento de Dios. Debo adorar según lo que Dios ha revelado. Principales motivos para adorar. El poder de Dios. El poder de Dios. Solo por citar un ejemplo, Apocalipsis 15, del 3 al 4, dice, grandes, bueno, y antes de eso dice, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces, fíjense cómo acá esta adoración refleja un conocimiento de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, conocemos las obras de Dios. Justo y verdaderos son tus caminos. Solo tú eres santo. Fíjense que está adorando a Dios según cómo Dios se ha dado a conocer. Qué distinto es cuando la adoración es te siento Dios, te siento, te siento, te siento. Y se repite 500 veces, te siento Dios. Y eso no es con entendimiento, hermano. Eso no es adorar a Dios según su gloria, sus atributos. Es solamente centrarme en una experiencia mía. Adoramos a Dios según su autoridad absoluta y final. Salmo 19, del 7 al 10, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Aquí nos habla de una palabra que es segura y que nos permite conocer a Dios, que nos permite entender que Él es la autoridad final y que en su palabra nosotros debemos deleitarnos. Eh, También adoramos a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Efesios capítulo 1, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tenemos a un Dios que nos ha salvado y esa salvación es lo más grandioso que nosotros podemos recibir. Y debemos saber cuál es esa salvación, debemos conocer en qué consiste. Y nuestra respuesta a esa salvación es adoración. Entonces, el centro, hermano, no es nuestra experiencia, sino el Señor. Eso es muy importante que lo entendamos. El centro no es nuestra experiencia, porque sobre todo cuando surgió la teología liberal, una teología que se centró no en Dios, no en su palabra, sino en el hombre y su experiencia, y eso potenciado también con el movimiento pentecostal, sobre todo carismático, que ha hecho énfasis en cómo yo siento en la adoración, cómo yo experimento la adoración. El centro se ha vuelto la experiencia del hombre, pero el centro debe estar en
el ser de Dios, la majestad, la gloria de Dios, sus obras y su misericordia en nuestro favor. Ahora, habiendo visto qué es la adoración, veamos también qué principios existen sobre la adoración. Y hay tres formas de ver la manera en que nosotros debemos adorar. Tres grandes formas. Por supuesto, hay matices entre ellas, pero algunos piensan que la iglesia tiene autoridad para crear formas de culto. Ahí está lo que se llama el principio eclesial. Y lo vemos principalmente en la iglesia católica, apostólica, romana, ¿cierto? Ellos incluso han creado sacramentos que no estaban en la escritura, como la confirmación o la extrema unción. Eh, entonces, bueno, y además de muchas otras cosas, formas de culto, la convicción allí es que la iglesia puede crear formas de adoración, puede establecer mandatos sobre cómo adorar. Otro principio que tienen algunas denominaciones es el llamado principio normativo, y yo diría que es el más extendido entre los evangélicos hoy día. ¿Y qué dice ese principio? Se puede hacer todo lo que Dios no ha prohibido. Es decir, reconocemos que Dios ha mandado cosas en su palabra, las cumplimos, pero además queda un gran espacio que está dado por todo lo que Dios no ha prohibido. Y así yo también puedo adorar. Y está otro principio, que es el llamado regulador, que dice que solo se puede hacer lo que Dios ha ordenado. Solo se puede hacer lo que Dios ha ordenado. Alguien podría decir que se parece al normativo, al segundo, que se puede hacer todo lo que no está prohibido expresamente, pero en realidad es muy distinto. Si yo le digo a usted, puede comer pollo con arroz, usted me dice, ah, sí, puedo comer pollo con arroz, pero además puedo comer papas fritas con carne y un montón de otras opciones. Pero si yo le digo a usted, debe comer pollo con arroz, y solo puedo comer pollo con arroz, no es lo mismo, ¿cierto? O sea, se limitan las opciones. Ahora, entendemos que esa limitación no es mala, como vamos a ver. O sea, el hecho de que Dios haya establecido la forma en que debe ser adorado no es algo negativo, sino todo lo contrario. Esa es la verdadera libertad. Entonces, les pido retengan ahí los nombres o más o menos la idea. Hay uno que dice que la iglesia puede crear formas de adoración. La otra dice, el normativo dice, yo puedo hacer todo lo que Dios no me haya prohibido. Y el regulador dice, yo debo hacer solo lo que Dios ha ordenado. Esas ideas son las que debemos retener. Ahora, ¿por cuál nos inclinamos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? Esto está reflejado en nuestra confesión de fe, que dice lo siguiente en el capítulo 22. Dice, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Fíjense que dice, el modo aceptable fue instituido por Dios mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas escrituras. ¿Cómo podemos resumir esto? Todo lo ordenado por Dios es obligatorio, todo lo no ordenado por Dios está prohibido. Todo lo ordenado por Dios es obligatorio, todo lo no ordenado por Dios está prohibido. No está entregado a que yo pueda ponerme creativo allí, que yo eche a volar mi imaginación, sino que yo haga según Dios ordenó. Ahora, ¿en qué basamos esto o cómo lo identificamos en la Escritura? Primero porque Dios es soberano, porque Él es el Señor y Él establece, como Señor de todas las cosas, la manera en que nosotros los pecadores debemos acercarnos a Él. Fíjense en el libro de Levítico, por ejemplo, que a lo mejor no será, me atrevo a decir que no será de los libros que usted primero piensa cuando quiere leer la Escritura, pero está lleno de regulaciones, de procesos, de cómo se debe acercar el pueblo a Dios, de cuáles son los sacrificios, las ofrendas y cómo se deben presentar esas ofrendas. ¿Y por qué es así? Porque el Dios soberano, el Señor de todas las cosas, es el que determina cómo nosotros debemos acercarnos ante su presencia. Yo no puedo llegar allí, como dice, como reza el dicho, como elefante en cristalería, entrar ahí
barriendo con todo, ensuciar con mis pies el lugar santo de Dios, sino que debo acercarme con reverencia y como Dios me dice que lo haga. El otro argumento es porque Dios es infinitamente sabio y nosotros somos pecadores. O sea, Él es el que tiene esa sabiduría plena, conoce todas las cosas, el que sabe todo, sabe lo que es bueno, lo que es mejor. Él es santo, Él es puro. Nosotros somos pecadores, somos necios, somos limitados. Entonces, ¿cómo yo voy a saber mejor que Dios la manera en que debo adorarlo? Él es sabio. Perdón, me estaba saltando. También porque creemos en que la escritura es suficiente. Dios nos ha hablado en su palabra y en ella nos dice todo lo que nosotros debemos saber y nos dice, entre otras cosas, cómo nosotros debemos adorar su santo nombre. Y también porque se condena el culto extraño. Si nosotros vemos Deuteronomio 12, Deuteronomio 12, 29 al 32, ¿qué es lo que dice? Deuteronomio 12, 29 al 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Se condena el culto extraño. Si usted lee Deuteronomio 18, lo puede consultar después, ahí se condena la adivinación, se condena el ocultismo, los mediums, este afán de conocer lo oculto, lo secreto a través de medios oscuros. Y dice que no se dará a conocer el Señor así a su pueblo, sino que Él enviará profetas. Y ahí anuncia al profeta que será como Moisés y que Dios lo enviará, y ese es Jesucristo. Entonces Él anuncia, el Señor anuncia, yo me voy a comunicar por medio de mi palabra que va a ser revelada a través de profetas, hasta que venga el profeta de profetas, que es el sucesor de Moisés, pero el que es superior a Moisés, y ese es Jesucristo. Entonces, no debemos ni siquiera, fíjense, tener curiosidad de cómo las naciones o cómo los incrédulos adoran a sus dioses, sino que solo como Dios nos ha mandado. Es la única forma aceptable. Y notemos que esta fue la piedra de tropiezo de los israelitas a lo largo de toda su historia. La forma más común en que ellos hacían esto era adorando en los lugares altos. Y eso pasaba incluso en tiempos de reyes piadosos. Cuando David murió y asume Salomón, y Salomón estaba llamado a construir el templo, dice que aún el pueblo adoraba en lugares altos. ¿Y eso quiénes lo hacían? Los paganos. Ellos pensaban que mientras más alto se ubicaran, más cerca de los dioses podían estar. Y así los israelitas decían, ah, mira, ellos lo hacen así, también hagámoslo así. Y mezclaban el culto a Jehová con esos lugares altos y se terminaba produciendo ahí una mezcla de creencias. Y con eso luchó Israel en toda su historia. Pero el Señor dijo que no debía ser adorado de esa forma. Se fijan que se condena el culto extraño. Y esto es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Si vamos a Deuteronomio 5, 8, dice, Deuteronomio 5:8, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, acá vemos que no solo se prohíbe el culto a los dioses falsos, que eso está claro que está prohibido, pero también adorar a Dios de una forma que Él no ha mandado. Adorar a Dios de una forma que Él no ha mandado. Y eso, la forma más común de hacer eso es hacernos imágenes. Pero eso es para que nosotros entendamos que no se limita al tema de las imágenes,
se expresa comúnmente en eso, pero no se limita a eso y lo podemos ver también en la cristiandad, este tema, ¿cierto? Cómo se cae en el culto a imágenes, cómo yo tengo que tener una imagen de Jesús, tengo que hacer alguna imagen que me represente a Dios para yo adorar eso. ¿Y qué es lo que da la imagen? Me da un control sobre eso, me da la idea de que yo puedo allí tener a Dios como una especie de amuleto, una especie de talismán para que me favorezca. Pero Dios nos está diciendo, no me adoren así. Toda forma de adorar a Dios que no haya sido establecida por Él es idolatría o es superstición en la Escritura, es rechazada por Dios, ciertamente. No se puede agregar o quitar al culto. Vamos de nuevo a Deuteronomio, esta vez el capítulo 4. Fíjense de los versículos 15 al 20. Y noten por favor la manera en que Dios exhorta esto. Dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Ten cuidado, dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Dice versículos 23 y 24. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. O sea, noten, dicen, miren, yo me aparecí a ustedes, pero ustedes en esa aparición que yo hice no vieron ninguna imagen. Y él es enfático en decir, no se hagan representación de mí, no se hagan una imagen que me represente, porque yo no me aparecí a ustedes en forma de ninguna imagen. Y tengan cuidado, dice, no sea que al mirar el cielo, las cosas sorprendentes de la creación, se vean tentados a adorarla. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, pero eso era para pueblos primitivos. Pero hermano, nuestro corazón se inclina continuamente a adorar otras cosas. Por lo mismo debemos tener cuidado y el apóstol Juan dice, guardaos de los ídolos. Así termina su primera carta, porque esa es una tendencia constante en nuestro corazón. Entonces, no debemos hacernos representaciones de Dios, no debemos hacernos imagen de Dios, ni de, por supuesto, de ningún otro Dios falso, porque ellos son ídolos. Y cualquier otra forma agregada al culto sería idolatría o superstición. Lo que tenemos es una adoración santa. Como veíamos, ya leímos el texto de Deuteronomio 12, no debemos siquiera sentir curiosidad por otra forma de adoración. Si nosotros vemos cómo otras religiones tienen a lo mejor esas meditaciones que uno ve a una persona de una religión oriental y dice, qué espiritual, qué sabiduría tiene esta persona, cómo él puede pasar 3, 4 horas en silencio. Yo quiero hacer algo así porque veo que esa persona después sale relajada a lo mejor, ¿cierto? No, ni siquiera curiosidad, hermanos, por otra forma de culto. Cuidarse de no adorar como el mundo, digo, porque la iglesia adora según qué, según la palabra de Dios. Es el único pueblo sobre la tierra que adora según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que ningún culto que haya inventado el hombre, por cualquiera sea la intención que pueda invocar ese hombre, ninguno de esos cultos va a agradar al Señor. La única forma de agradar a Dios es como Él lo ha establecido. Y podemos ver ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en el tabernáculo. Si vamos a Éxodo 25, versículo 9, encontramos lo siguiente. Fíjense que Él acá está dando las instrucciones para construir el tabernáculo. Éxodo 25, 9 dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Y usted puede, quienes están siguiendo el plan de lectura o quienes han leído Éxodo,
Llegan a la parte cuando se dan las instrucciones del tabernáculo, dice, las cortinas medirán tantos codos y serán hechas con tal material, y las varas serán de tal largo, y esas varas serán de tal material, y todo, hermanos, está reglamentado. No se entregó a la imaginación de los artífices. Todo estaba reglamentado. Cada medida, cada centímetro o codo, como decían ellos, estaba reglamentado. Cada material, la apariencia de esto, las vestimentas de los sacerdotes, los muebles que debían estar, todo estaba reglamentado. Y eso es conforme a un modelo que Dios le mostró a Moisés. Entonces, si se fijan, nada quedó entregado a la imaginación. Dios estableció cómo adorarlo. Notemos lo que pasó con el rey Usías. Segunda de Crónicas 16 al 21. Segunda de Crónicas 16, perdón, 26. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Dice, hablando de este rey que también se llama Azarías, Azarías o Usías, dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor su Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente, en la frente de él, ¿cierto? Delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Entonces noten que se relaciona la arrogancia con el hecho de que él quiso hacer algo que Dios jamás le entregó a él. Eso que él quiso hacer solo estaba entregado a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, ni siquiera a todos los levitas, solo a los que eran hijos de Aarón. Y él dijo, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero. Entró, quiso ofrecer ese incienso y Dios lo hirió con lepra por su rebelión. ¿Y qué nos dice eso? Algo muy importante, ni siquiera el rey está por sobre la ley de Dios. O sea, no hay nadie que esté por sobre la ley del Señor. Y en este caso él, por su arrogancia, fue castigado. Pero también esto pasó entre los mismos hijos de Aarón. Si vamos a Levítico 10, quizás el ejemplo más común que se da sobre esto, Levítico 10, 1 y 2, dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Aquí mismo lo explica. Dice que él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces, aquí ya no hablamos de un rey que se pasó de autoridad y quiso hacer cosas de sacerdote. Acá hablamos de sacerdotes que no observaron las instrucciones del Señor y agregaron ellos algo al culto. Y en este caso se llama fuego extraño, un fuego que Dios no ordenó. Fíjense, Dios no había prohibido ese fuego específicamente, pero como hicieron algo que Dios no ordenó, fueron consumidos. O sea, ese espacio de lo que no estaba prohibido no era para que ellos hicieran lo que quisieran, sino que solo debían hacer lo que Dios había ordenado específicamente. Entonces, hermanos, vemos que las invenciones humanas corrompen el culto a Dios. No lo mejoran, corrompen el culto a Dios. Porque el fin de la adoración es la gloria de Dios. Y cuando nosotros empezamos a agregar cosas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, el foco de la adoración no eres tú, sino que soy yo. Es lo que yo quiero, lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me interesa, lo que a mí me entretiene, lo que a mí me gusta. Pero no, hermanos, ese no es el foco de la adoración, sino que el Señor es el foco de la adoración. Ahora notemos una cosa, acá no se habla de las intenciones de Nadab y Abiú, porque alguien podría decir, sobre todo un evangélico moderno, pero Señor, ellos querían adorarte.
Señor, ellos lo hicieron con buena intención, no estaban adorando a dioses paganos, te estaban adorando a ti. Pero hicieron una insolencia tremenda, hermanos. Se atrevieron a agregar algo que ellos pensaron que era mejor a lo que Dios ya había dicho. Dice John Knox, Dios no admitirá nada en su religión que no esté acompañado de su palabra. Todo lo que es agregado, Él aborrece y castiga a sus inventores y hacedores. El rey Saúl, otro ejemplo. Primera de Samuel 13, 11 al 14, nos dio varios ejemplos, tristemente, el rey Saúl. Primera de Samuel 13, versículos 11 al 14, dice, eh, bueno, el texto es algo largo, hermanos. El punto que había pasado acá es que él estaba a punto de entrar en una batalla y vio que los soldados se empezaron a poner nerviosos y Samuel se demoró 7 días en llegar y ya los filisteos parecía que iban a atacar y Samuel se pone nervioso, ve que los soldados están nerviosos y dicen, mejor yo hago el sacrificio. Saúl, gracias hermano, muchas gracias. Entonces, 13, versículo 8 dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Esas cosas que tiene la escritura aquí son, bueno, llaman la atención, ¿cierto? Es como tan triste que él dijo, me voy a apurar porque no llega y justo llega. Y Samuel, ¿qué le dice? Ah, qué bueno, porque si no se te habría ido la gente, si no habríamos perdido la batalla. No, Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl responde, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado. Esa es típica de Saúl, me vi obligado, me vi forzado. Es típico de quienes incurren en este pecado, siempre encuentran una excusa. Cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué es este becerro de oro? Es que el pueblo me dio este oro y salió este becerro. Esas excusas tontas, hermano, no se pueden sostener. Samuel le dice a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Entonces, hermano, Saúl pensó que le iba a ir mejor desobedeciendo al Señor que obedeciéndolo. Y él se excusó diciendo, es que tenía que implorar el favor del Señor. Pero hermanos, tú no puedes implorar el favor del Señor desobedeciendo al Señor. Qué absurdo, ¿no? Entonces ¿por qué lo estaba haciendo? Porque el pueblo se le estaba dispersando. Entonces era por temor de los hombres, no por temor de Dios. Él se excusó diciendo que era por el Señor, pero no era por el Señor. Porque nunca vamos a hacer algo realmente por el Señor desobedeciendo al Señor. Es imposible. Entonces, hermanos, las dificultades no nos excusan. Notemos eso, porque claro, alguien podría decir, pero ¿cómo no iba a ponerse nervioso? Sí, a lo mejor se ponía nervioso, hermano, pero eso no debía llevar a desobedecer a Dios. Las dificultades no nos excusan. Después, en el capítulo 15, cuando el Señor le ordena destruir a los amalecitas, y él dice, sí, me ordenó eso, pero mejor voy a guardar a los animales para después sacrificarlos a Dios. Otra vez, el mismo problema. Supuestamente quiero agradar a Dios desobedeciendo a Dios. Un imposible, un absurdo. Eso no se puede hacer. Entonces, hermanos, las instrucciones del Señor no dan lo mismo. Son nuestra ley. Lo que Él dice no es una sugerencia. Tampoco es algo que si tú ves si lo cumples o no, trata de cumplirlo. Y si quieres le agregas algo tú. No, hermanos. Las instrucciones del Señor son nuestra ley. Los fariseos en Mateo 15, lo puede consultar después, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero si usted quiere lo tiene ahí abierto. ¿Qué habían hecho los fariseos en Mateo 15 que Jesús los acusa? Ellos habían establecido sus tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y ahí Jesús le cita a Isaías y le dice, este pueblo en vano
Dice que me honra, ¿cierto? Porque con sus labios me invocan, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué habían hecho los fariseos? Que es prácticamente la definición de legalismo. Ellos habían impuesto mandatos humanos como si fueran palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que inventamos una forma de adorar y la promovemos en la iglesia o la seguimos en nuestros hogares, cuando Dios nunca ha establecido esa forma. Dios, fíjense, rechazó esa adoración de los fariseos. En Isaías 1 y en distintos pasajes de ese profeta, el Señor dice que ya no puede soportar sus reuniones, sus fiestas. Ellos la hacían supuestamente en nombre de Jehová, pero Él le dice, yo no la soporto. ¿Por qué? Porque ustedes la hacen sin obedecerme de corazón. Entonces, notemos también que el culto humano es esclavizante. Los mandamientos de hombres, si yo los impongo como si fueran palabra de Dios, yo lo que estoy haciendo ahí es esclavizar a las personas que están siguiendo ese culto y esclavizarme a mí mismo. Entonces Dios abomina todos aquellos mandatos humanos que se imponen como si fueran su palabra. Este pueblo dice, con los labios me honra, su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En vano me rinden culto, es decir, ese culto no lo recibe nadie. Dios no lo recibe. Dice Juan Calvino, ningún tipo de culto ideado por los hombres gozará de su estima, de la estima de Dios. Y aún más, como lo declara el profeta, serán declarados malditos y detestables. Eso queda muy claro en los profetas si usted los lee con atención. Y tenemos la autoridad de Cristo, que es el telón de fondo de todo esto, cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Qué implica eso, hermanos? Discipular, ¿qué es? ¿Qué es discipular? Ahí lo está definiendo. Enseñar todas las cosas que os he mandado, que Cristo mandó. No lo que a mí se me ocurre, no lo que a mí me parece mejor, lo que Cristo mandó. Y Cristo está en una continuidad con todo el resto de la Escritura. Él no vino para establecer un quiebre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Mateo capítulo 5? Él dice que no vino a abolir, vino a cumplir. Y Él no está diciendo lo anterior, despídanse de eso. Él viene como continuidad, como cumplimiento de eso. Entonces debemos entender lo que dice Cristo en línea con todo lo que se ha dicho antes. Y discipular es traspasar fielmente, digo, lo que hemos recibido del Señor. Y eso implica la manera en que debemos adorar. Eso implica la manera en que debemos adorar. Y si nosotros vemos en Colosenses 2, dice que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Y ahí habla de las tradiciones de los hombres, los fundamentos o rudimentos del mundo, las huecas filosofías. Y habla del culto voluntario, de esos que decían, no gustes, no toques. Dice que había personas que eran rigurosas con el trato de su propio cuerpo. Y eso pasa hoy día, ¿o no? Cuando hay personas que son muy rigurosas y que hablan de lo que ellos se abstienen, por ejemplo. Yo me abstengo de tal y cual cosa, y son cosas que el Señor ha dejado entregadas a nuestro discernimiento, a nuestra libertad. Pero por abstenerse se creen superiores. Y Él le dice que toda esa rigurosidad, vamos a Colosenses 2, para que también lo puedan leer ahí, pero le dice que toda esa rigurosidad no tiene eficacia contra los apetitos de la carne. Es decir, eh, todas esas cosas que ellos se abstienen y que parecen tan espirituales, realmente no logran nada más que impresionar a los ingenuos. Colosenses 2, 20 al 23. Dice, Colosenses 2. Dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia
de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Los hermanos, cuidado con impresionarse con esa rigurosidad, porque ese no es el Evangelio. Tengamos cuidado con esas invenciones o esas reglas humanas, que el hermano tanto se abstiene de eso, entonces yo soy menos espiritual si hago uso de eso. No, hermanos. Cuando hablamos de temas de libertad cristiana, donde Dios no nos ha, eh, no nos ha establecido una prohibición, sino que lo ha dejado a nuestro criterio, el que se abstiene no es más santo que el que usa de eso con discernimiento. Entonces tengamos cuidado porque esas invenciones son inútiles y sin valor. Por tanto, hermanos, la iglesia debemos concebirla como un templo espiritual. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2. Estamos siendo edificados para casa de Dios en el Espíritu. ¿Se acuerdan cómo era el tabernáculo y el templo? Todo estaba regulado. Nosotros también, como templo espiritual, tenemos un plan de construcción, por así decirlo, un diseño que Dios estableció. Y en eso, ¿cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la palabra de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2. El fundamento de la iglesia sobre el cual ella se edifica es la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y notemos, hermanos, si usted se da cuenta cómo debían ser de santos los sacerdotes, usted debe pensar ahora que usted es un sacerdote. Porque dice en 1 Pedro 2, 4 al 5, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahí se dan dos imágenes. Usted es un ladrillo vivo que está construyendo ese templo, o piedra viva, pero también es un sacerdote en ese templo que está ofreciendo sacrificios espirituales por medio de Cristo. Entonces, si usted ve, tal como los sacerdotes del antiguo pacto no podían ir más allá de lo que Dios dijo, tampoco nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, debemos ir más allá de lo que Dios dijo. Y el Señor estableció también una regla general que está en 1 Corintios 14, 40, que dice que todo se haga decentemente y con orden. Eso es lo que debe regir, y ahí está hablando específicamente del culto cristiano. Entonces, lo que nos debe regir, hermanos, sigue siendo qué cosa, la palabra de Dios. Y como un principio general, es que todo esto se debe hacer decentemente y con orden. Y nosotros, dentro de esta casa de Dios, somos tanto ladrillos o piedras vivas, como sacerdotes que ofrecen sacrificios. Y por lo mismo, hermanos, ¿cómo deben ser nuestros cultos? Según este principio regulador, debe ser según la palabra. Y notemos una cosa, si usted hace el ejercicio y le pregunta a un pastor de otra iglesia, de Colombia, de Estados Unidos, de Inglaterra, que sigan este mismo principio, de que debemos hacer solo lo que Dios ha ordenado. Si él viene para acá y ve nuestro culto, yo le pregunto, ¿se parece al que ustedes hacen allá? Le va a decir que sí, que es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque este principio de seguir solo lo que Dios ha ordenado permite que la iglesia verdaderamente sea universal, que a lo mejor yo no voy a entender incluso el lenguaje que están hablando en otro país, pero yo voy a ver que hacen las mismas cosas que nosotros. ¿Qué pasa cuando ya nos echamos a volar la imaginación y nos entregamos a todo lo que no está prohibido? Yo me voy a encontrar con muchas diferencias allí donde vaya, porque empiezan a primar las invenciones, lo que a mí se me ocurra. Entonces, fíjense cómo esto permite que la iglesia sea universal. Y si usted lee la descripción que hacía Justino Mártir de cómo era el culto en los años 200 después de Cristo, se va a parecer mucho a esto que hacemos hoy día. La lectura de la palabra, la exhortación de esa palabra, el canto de alabanzas, las oraciones, las ofrendas. ¿Por qué? Porque seguimos lo que Dios ha establecido en su palabra. Es un tiempo solemne, apartado, no podemos actuar aquí como si fuera algo común. Hermanos, en muchas iglesias se han esforzado para que el culto se vea lo menos culto posible, que se parezca lo más al living de una casa de cualquier persona para que la persona no se sienta incómoda. Pero hermano, el centro no es la persona, menos aún si es un no creyente. El centro es la majestad de Dios.
Y cuando yo voy a un culto cristiano, debe haber un sentido claro de la majestad de Dios y la reverencia que se debe tener ante eso. Y por lo mismo debe haber orden, hermanos. No, no es un tiempo para que nosotros nos entretengamos allí, como a nosotros nos parece. Debemos tener cuidado con nuestros niños, eso lo hemos eh, enfatizado bastante, sabiendo que debemos tener paciencia. Y nuestros niños van a estar aprendiendo en un proceso cómo comportarse, pero justamente debemos enseñarles cómo comportarse. Y ellos van a aprender también de lo que vean. Si yo estoy así cantando, o si yo me estoy quedando dormido en la predicación, a cada rato, ¿cierto? Todos los domingos, o si yo no estoy atendiendo eso, sino que estoy viendo mis redes sociales, mi celular, ¿qué van a estar viendo nuestros niños? Eso mismo y eso es lo que van a aprender. Entonces, que ellos también nos vean a nosotros involucrados con todo nuestro ser adorando a Dios. Y es un tiempo para la reverencia. Hermanos, es triste cuando las oraciones se ocupa como un momento para hacer, como todos están con los ojos cerrados, yo hago otras cosas que tengo que hacer en ese momento porque me abstengo de la oración. No sé por qué, hermanos, pasa eso. Incluso, perdónenme el ejemplo tan específico, pero cuando se ora para comer, algunos en ese momento están haciendo otra cosa, como ya un trámite que oren rápido para comer. Y algunos incluso están sirviendo bebida, no sé lo que sea. Hermanos, la oración es un tiempo para concentrarnos en la adoración a Dios. No es un trámite, no son palabras al viento. Estamos ante la presencia de Dios. Por lo mismo pedimos que no haya tránsitos, que no haya ruidos que nos desconcentren de ese momento. Estamos ante la presencia de Dios. Y finalmente vemos que si seguimos alguna estructura, ¿qué debe existir en nuestro culto? Oraciones, eso es lo que encontramos en la palabra, exaltación, arrepentimiento, gratitud. Si nosotros vemos los salmos, nos dan una guía, los libros donde se habla específicamente de cultos, como en Esdras, como en Nehemías, en Deuteronomio, por supuesto en el Nuevo Testamento, como en Primera los Corintios. Vemos entonces que las oraciones deben estar presentes, exaltando a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, agradeciendo su bondad. También el canto. Tenemos hasta un libro de cantos en la Biblia. El libro más largo es un libro de alabanza y de canto a Dios, el libro de Salmos. Y hermanos, aunque acá no somos salmodia exclusiva, es decir, no creemos que solo se deben cantar salmos, lo que sí queda claro es que esos salmos deben ser la guía para cómo adoramos y cantamos al Señor. Y deberíamos cantar preferentemente esas alabanzas. La predicación de la palabra también debe estar, lo vemos a lo largo de toda la escritura, como en Nehemías 8, por ejemplo, y ciertamente lo vemos en el libro de Hechos, en las cartas de los apóstoles. La cena del Señor se daba por hecho. Cuando se reúnen se le llamaba también partir el pan, porque la reunión era comúnmente asociada al hecho de celebrar la Santa Cena. Y las ofrendas. Primero a los Corintios 16 dice el apóstol, como en toda la iglesia de los santos, él ordenó que se reuniera la ofrenda el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, estos elementos están en nuestro culto, ¿o no? Debemos agregar, por ejemplo, obras de teatro o otras cuestiones que se nos ocurran y que hoy día tristemente se están introduciendo tanto en la iglesia mientras se hace el culto. No, hermanos, no está entregado a nuestra imaginación. Conclusión, la adoración congregacional se relaciona con la suficiencia de las escrituras, con Dios y su majestad, su soberanía, con la doctrina de la iglesia, de lo que nosotros debemos hacer respondiendo a Dios, con la doctrina, la mencioné, de la soberanía de Dios y también del pecado del hombre, porque justamente esta que estamos viendo nos dice cómo pecadores nos acercamos a un Dios santo. Fíjense la importancia entonces de lo que estamos viendo. Esto no es como cada uno lo sienta, sino como Dios lo ha establecido. Terminamos con esos textos. Háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 y Hebreos 12, 28 al 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un asunto de vida o muerte. Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra y le damos gracias porque usted se ha querido dar a conocer a nosotros, no nos dejó en ignorancia,
Gracias porque ha querido también darnos el privilegio de adorarle, de entonar cantos, oraciones, Señor, de predicar su palabra. Gracias por todo este enorme privilegio y ayúdenos a hacerlo con toda reverencia, con toda solemnidad, sabiendo que usted es fuego consumidor, Señor. Líbranos de menospreciarle, de creernos más sabios, de creer que se trata de nosotros y ayúdenos a entender que se trata únicamente que usted sea glorificado y que en eso encontremos nuestra alegría, Señor, y nuestro deleite. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.